Quisiera empezar recordando que hace exactamente un año, el 11 de septiembre del año pasado, en plena campaña electoral, hacíamos una presentación similar y en el día de hoy repasé las preguntas y las propuestas que en ese momento formulábamos. Se nos preguntaban cuáles eran las propuestas en ese momento para solucionar el atraso cambiario, cómo disminuiría el déficit fiscal, si lo haríamos aumentando la carga impositiva, cuáles serían las medidas de carácter urgente que tomaría un eventual gobierno en caso de que estuviéramos nosotros en esa situación para solucionar los temas de empleo y cuáles serían las propuestas para una reforma de seguridad social. Y un año más tarde, repasando las propuestas que uno en ese momento formulaba, es con satisfacción que los compromisos que en ese momento se mencionaron siguen vigentes y que en estos 6 meses de gobierno hemos avanzado muchísimo, a pesar de la situación de pandemia que tiene nuestro país. En esa oportunidad decía que el llamado atraso cambiario, que es un claro indicador de la falta de competitividad que tiene todo el país y todos los sectores de nuestra economía, debía encararse con una mejora de la política fiscal y que la mejora para mejorar la competitividad, para retomar el crecimiento, tenía que abarcar el fomento a la actividad emprendedora, innovación, el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, reorientar las políticas de inserción internacional de nuestro país, ir hacia un nuevo modelo de relaciones laborales basadas en la cooperación, tener una gestión más eficiente de las empresas públicas, avanzar en materia de infraestructura, de seguridad y de educación. Respecto al camino para mejorar el déficit fiscal, y en ese momento la discusión era bien fuerte, si se elegía bajar el gasto o si se elegía aumentar los impuestos, nuestra respuesta fue contundente: no íbamos a aumentar impuestos y hoy mantenemos la misma postura a pesar de estar atravesando la crisis sanitaria. Afirmamos que las medidas de carácter urgente para retomar la actividad económica y así lograr aumentar el empleo iban a estar comprendidas en una ley de urgente consideración y que en esa misma ley se presentaría la creación de una comisión multipartidaria de expertos para rediseñar la reforma de seguridad social. Creo que varios de ustedes ya han repasado mentalmente cuál ha sido el trabajo en estos 6 meses y se dan cuenta que los compromisos que hace un año asumíamos los hemos cumplido y estamos avanzando en lo que queda pendiente. Permítanme repasar brevemente el camino que hemos recorrido en materia de política económica en estos 6 meses. Y ahí es inevitable hacer un paréntesis en lo que ha sido la pandemia este año y cómo el Uruguay ha enfrentado la situación de coronavirus. Al desatarse la pandemia, el 13 de marzo, muy tempranamente anunciamos, como decía Gerardo al inicio, que los motores de la economía uruguaya tenían que seguir funcionando. Nuestra postura fue clara: no íbamos a ir a una cuarentena general y la economía tenía que seguir su actividad aunque fuera a un ritmo más lento. Obviamente la incertidumbre en ese momento era muy grande, cuáles eran los efectos sanitarios y por lo tanto también económicos de la pandemia, pero claramente veíamos que se trataba de un shock que iba a ser transitorio y que iba a tener una caída pronunciada, pero también una recuperación pronunciada. Y sobre esa base es que se implementaron un conjunto de medidas sanitarias y económicas. En lo que tiene que ver con lo económico, se otorgaron subsidios en los aportes patronales, se dilataron en el tiempo algunos pagos de impuestos, haciendo siempre especial hincapié en las empresas más pequeñas y las medianas. El Banco Central autorizó el atraso, la extensión de los plazos para pagar sus créditos y el Banco República, así como otras instituciones en plaza, se sumaron a esta iniciativa. Quizás la medida más importante en materia económica para apoyar a transitar a lo largo de esta pandemia
fue cuando el 19 de marzo anunciamos la línea garantizada, lo que se llama con el nombre de SIGA Emergencia, en donde pusimos a disposición de las empresas uruguayas la totalidad de 2.500 millones de dólares de préstamos garantizados. Y hoy podemos decir que se han dado más de 420 millones de dólares y que el hincapié del foco ha estado en este instrumento para proveer de liquidez a las empresas y que entonces los problemas de liquidez no se convirtieran en un problema de insolvencia y que se rompiera la cadena de pagos. Conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se tomaron medidas que tenían que ver con apoyar aún más el desempleo tradicional y se surgió con esto el desempleo parcial y un acceso más fácil al seguro de desempleo. Se tomaron medidas para llegar con un seguro de enfermedad a aquellas personas que tenían más de 65 años y recientemente hemos habilitado un subsidio para la incorporación de trabajadores que están en el seguro de paro a las empresas o para la incorporación de nuevos trabajadores. Claramente, con este conjunto de medidas, el desafío fiscal, que como presentaban al inicio es fundamental, el abordaje a la mejora de las cuentas públicas, ha sido postergado y este año el foco ha sido en tener todos los recursos para hacer frente a la crisis sanitaria. Sí hemos sido cuidadosos en encapsular todos los gastos que tienen que ver con la crisis sanitaria en lo que hemos llamado y ha votado el Parlamento el Fondo Solidario COVID-19, en donde allí tenemos todos los gastos que vamos a enfrentar, que estimamos en unos 670 millones de dólares, y también los ingresos para hacer frente a esos gastos. Parte de esa ley del Fondo Coronavirus habilitaba cobrar el tributo COVID-19 para los sueldos más altos de los funcionarios públicos y de las jubilaciones. De ahí tenemos también el aporte que el Instituto Nacional de Carnet ha hecho al Fondo Coronavirus. En todo momento se trabajó para las medidas para hacer frente a la pandemia, pero también con la mirada en la recuperación y en el mediano plazo. Y así fue que el 23 de abril enviamos al Parlamento, entregó el doctor Ferrés en el Parlamento, en nombre del Poder Ejecutivo, la Ley de Urgente Consideración, que quedó aprobada a fines de julio. También trabajamos en decretos para promover la actividad en el sector privado. Y finalmente, el 31 de agosto, hemos presentado el proyecto de ley de presupuesto de esta administración. Yendo sobre los temas que hemos cubierto con estas instancias jurídicas, en primer lugar, como se ha hablado luego de muchos años de debate, podemos decir que por primera vez Uruguay tiene una regla fiscal que está en la Ley de Urgente Consideración. Y esto es importante porque nos va a permitir que no creamos que en tiempos hemos interpretado que los tiempos de bonanza son permanentes y se ha gastado en consecuencia, y se ha pensado que los tiempos malos son la excepción y por lo tanto se piensa que rápidamente se va a pasar el tiempo de bonanza. Y la regla fiscal nos permite tener otra perspectiva y nos permite tener un gasto que sea constante a lo largo del tiempo, en particular con lo que tiene que ver con las políticas sociales, y no tener que atarnos al ciclo económico. El trabajo presentado en la Ley de Urgente Consideración se complementa con un nuevo marco de institucionalidad fiscal que está presente en el proyecto de ley de presupuesto, en donde además de la regla fiscal, que pasa a ser todo el ancla fiscal del armado presupuestal, además de eso tenemos algunos artículos que se refieren al endeudamiento neto que puede tener el gobierno central, que es la contracara de esa regla fiscal. Tenemos la regla fiscal que está en la Ley de Urgente Consideración, la complementamos con autorizaciones para aumento de deuda neta, la complementamos con un marco que ya no es simplemente proyectar el déficit en los próximos 5 años como estábamos acostumbrados. La mirada tiene que ser más lejos, el mundo no se acaba con los cambios de gobiernos y por lo tanto el compromiso es todos los años presentar las finanzas públicas con 5 años para adelante. Con toda esta nueva institucionalidad fiscal,
Buscamos mejorar las cuentas fiscales, buscamos recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, que la deuda en términos del producto no siga aumentando y quitarle las mochilas al sector privado y de esta manera el elemento de falta de competitividad que se decía al inicio quede liberado. En materia tributaria, también la Ley de Urgente de Consideración trajo cambios para las pequeñas y medianas empresas. También el documento de las cámaras empresariales tenían algunas propuestas que son de recibos para ir a un sistema más progresivo para el resto de las pequeñas empresas. Lo estamos estudiando. Sí quisiera repasar que también en la Ley de Presupuesto tenemos cambios tributarios, como es la posibilidad de considerar las pérdidas fiscales ya no en un 50%, sino en un 100% en los siguientes 5 años. También hay una modificación en la evaluación de los inmuebles rurales a los efectos de pagar el impuesto al patrimonio. También se elimina la duplicación de costos en los seguros de accidentes para los contratistas rurales. Otro tema relevante que está en el documento y que lo presentaban al inicio Gerardo y Rocío, se refiere a la gestión de las empresas públicas. Y ahí también desde la Ley de Urgente Consideración hay propuestas concretas que tienen que ver con el mercado de petróleo y derivados y que tienen que ver con un nuevo rol para las unidades reguladoras, nuevas funciones, nuevo rol, de manera que las tarifas públicas sean las que condicen de acuerdo a los costos de las empresas públicas y no de acuerdo a las necesidades financieras del Ministerio de Economía. Recientemente, ahora en la Ley de Presupuesto, también tenemos artículos que tienen que ver con las empresas públicas, que no se ha comentado mucho, pero que son importantes y que hemos preparado con el director Alfie, que tiene que ver con exigirle a estas empresas públicas un retorno mínimo sobre su capital, que tiene que ver con exigirles a las empresas públicas un plan de inversiones para todo el quinquenio, que tiene que ver, y ahí tengo alguna discrepancia con lo que se presenta en el documento de las cámaras, que tiene que ver con solicitarle a las empresas públicas un plan de utilidades para todo el año. Y creemos que no es pidiéndole utilidades a las empresas públicas que va a haber orden fiscal. La disciplina fiscal la encapsulamos en la regla fiscal. Por otro lado, tiene que haber unas utilidades. Las empresas públicas son los accionistas, somos todos los uruguayos. Es bueno que esas empresas públicas den utilidades, pero no al golpe del teléfono, sino que haya un plan de utilidades que esté previsto para girarle al Poder Ejecutivo. En definitiva, todas estas medidas apuntan, como decía Rocío, a que las tarifas estén de acuerdo a los costos de las empresas públicas y que las tarifas estén alineadas con los costos de la región y que no quedemos en offside con tarifas más altas que la región y que el mundo. También en la Ley de Urgente Consideración y en la Ley de Presupuesto hay cambios que tienen que ver con la gobernanza de las subsidiarias de las empresas públicas. En materia de infraestructura no es mi competencia hablar sobre los planes, pero sí brevemente decir que hay cambios en lo que se refiere al financiamiento posible de la infraestructura, tanto en la Ley de Urgente Consideración, se permite que las utilidades adicionales del BROU puedan financiar obras de infraestructura, como también se permite que el excedente del Fondo de Estabilidad Energética vaya a cubrir infraestructura. Y sí, en lo que tiene que ver con la Ley de Presupuesto, ahí aumentamos la capacidad de realizar PPPs porque tenemos proyectos de asociación público-privado, tanto en lo vial como en lo educativo, que lo queremos plasmar y eso necesitaba un mayor espacio fiscal. Claramente la inversión no está solamente dada por la infraestructura y creemos que la inversión privada va a ser la que va a dinamizar el crecimiento económico y va a ser la que va a otorgar empleo. Y en ese sentido hemos publicado distintos decretos que tienen que ver con la construcción de vivienda promovida. Esto fue a mediados de abril. A fines de abril sacamos el decreto que tiene que ver con la construcción de grandes dimensiones económicas. En mayo sacamos un decreto transitorio que le llamamos con el subsecretario Irastorza, que es quien ve en el Ministerio el tema de inversiones,
que tenía que ver con flexibilizar las exigencias a las inversiones de manera que igual puedan mantener los beneficios en la COMAP. Y finalmente, el presidente de la República está por firmar, si ya no lo ha hecho, un nuevo decreto de la COMAP que ahí sí tiene una cobertura más amplia, tiene un foco mayor en lo que es en el empleo, la descentralización y un enfoque más sectorial para aprobar los proyectos de inversión. En materia de relaciones laborales, el ministro Mieres se va a referir, pero sí hacerles hincapié que toda la discusión de la octava ronda salarial en el sector privado ha sido focalizada en el mantenimiento del empleo. Y finalmente, ya que el canciller Bustillo no ha podido estar en la tarde de hoy, sí compartirles en materia de inserción internacional la preocupación que ha manifestado la Cámara. Uruguay ha pagado el año pasado más de 330 millones en aranceles. Se mencionaba el tema de la carne, solamente el 21% de las exportaciones de carne ingresan con algún tipo de beneficio arancelario en el mundo y por lo tanto ahí la discusión, el abordaje junto con Cancillería en materia de política comercial es no restringirnos a un único instrumento, sino ser muy eficaz, muy proactivo, sea cuota, sea tratado de acuerdo comercial. Lo importante es que nuestros productos se vendan con mayores beneficios y no tener que pagar los aranceles que estamos pagando. O sea que el enfoque es muy pragmático y muy coordinado con los demás ministerios sectoriales. En estos días también se ha hablado del rol de Uruguay 21 y ahí, junto con Cancillería, el rol es bien claro. Hemos focalizado las actividades de Uruguay 21 también con un enfoque muy práctico basado en los resultados, que se promuevan las exportaciones y las inversiones de Uruguay, pero articulando con la política comercial que surge del Poder Ejecutivo. Finalmente, con respecto al tipo de cambio, no voy a decir más de lo que ya ha dicho el presidente del Banco Central, que está hoy presente en la sala. El Banco Central ha sido bien claro que el objetivo del Banco Central es inflacionario, el objetivo es la inflación y no el tipo de cambio. Esto significa que el tipo de cambio va a estar en donde la oferta y la demanda del mercado lo ubique. El Banco Central ha dado señales construyendo credibilidad, teniendo una mucho mejor comunicación y recientemente ha cambiado su instrumento para la tasa de política monetaria. Simplemente agradecer entonces esta instancia para repasar muy brevemente los principales hitos en materia de política económica y reiterarles lo que el lunes en la Comisión de Diputados decíamos cuando presentábamos la ley de presupuesto. Toda la ley de presupuesto en materia de política económica se centra en reactivar el crecimiento económico de Uruguay para poder tener más empleo para todos los uruguayos.